¿Cómo podemos hacer para encontrar la causa raíz que hay detrás de un dolor físico que uno siente en los huesos, pero es como si de los huesos traspasara el cuerpo y se sintiera hasta el alma? ¿Verdaderamente existe una causa emocional detrás de esos dolores que a veces son insoportables? Y si existe esa causa, ¿cómo podemos hacer para dar con ella? Bueno, pues bienvenido, bienvenida a este podcast. Mi nombre es Maru Méndez y yo soy maestra en psicología transpersonal, así como arqueóloga emocional. Me apoyo en herramientas tales como la descodificación biológica, el puenteo afectivo o la transmutación, para ayudar a las personas que tienen un genuino y auténtico interés de entender cómo es que la parte emocional que a veces creemos desconectada por completo del cuerpo, en efecto está vinculada con eso que sentimos como dolores, de los que hoy vamos a hablar, dedicando nuestro podcast al sistema esquelético. Y pues para las personas que conectan con nosotros cada semana, como se dan cuenta hoy el paisaje cambia. La verdad es que estoy en un retiro y bueno, pues vamos a hacer algo distinto, pero como sabes, me fascina poder compartir cada semana contenido que sea de utilidad para la comunidad y sobre todo casos que en el curso de los días recientes observo, porque si le ocurre a alguien algo con quien trabajo, me doy cuenta que su ejemplo o su caso puede ser de tremenda utilidad para cientos, miles de otras personas que están afuera. Así que bueno, pues en esta semana vamos a tener un podcast distinto, un poco más breve en duración que otros, y le mando desde aquí un gran saludo a mi compañero Sergio Cuellar. Ya a partir de la próxima semana regresamos a las transmisiones habituales. Bueno, pues empezamos hablando hoy acerca de estos dolores que decía ya, que se sienten pero hasta en el alma. Dolores como los que muchas veces no podríamos imaginar, pero un día nos sorprenden a través de la columna vertebral. Tenemos un podcast específico para personas que tienen dolor por artritis y hoy voy a estar dando algunos ejemplos tanto en columna como el caso de un hombre con quien trabajé justo esta semana, con dolores que tienen desde casi que él tiene memoria, desde su muy temprana adolescencia, y que han ido escalando al punto en el que seguro él represente lo que a otros les ocurre. Desde luego el paracetamol ya no es suficiente, el ibuprofeno tampoco, es decir, se va escalando la intensidad del medicamento porque la intensidad del dolor no solo no se resuelve, sino que se intensifica. Dolor que, sin embargo, conforme el tiempo y los años van pasando, no se resuelve. Él ha probado absolutamente todo, como seguramente muchas personas que conecten con el podcast. Igual ha probado, la medicina tradicional, como ha complementado, ¿no?, con terapias alternativas, quiropráctica, en fin, ha intentado todo y era el momento, hasta antes de trabajar, en el que él no encontraba una explicación a eso que le estaba ocurriendo. Entonces, esta es la historia que te voy a contar hoy y me voy a apoyar en esta historia para explicarte desde la perspectiva de la arqueología emocional y la descodificación biológica cómo vamos haciendo para dar con el punto. No sin antes introducir esto, pues justo con una historia personal, de columna que usaré como nuestro punto de partida hoy, que queremos hablar de esos dolores en los huesos. Decía que duelen en los huesos, pero se sienten hasta el alma. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir el cuerpo y cómo podemos hacer para dar con la emoción que está atrapada? Bueno, pues empiezo con mi caso, ¿no?, con mi historia para el día de hoy, para iniciar el podcast. Resulta que hace ya algún tiempo yo me dedico a escribir, me gusta mucho hacerlo, tengo ahora mismo
un libro publicado, uno en contribución con otros 13 autores y una trilogía que viene en camino. Bueno, pues ocurrió que en alguna ocasión, con motivo y ganas, el deseo de publicar un libro, yo tenía, digamos, pensamientos acerca de cuál podría ser la mejor alternativa para hacerlo. Cuando en uno de esos días viene a mí un sueño, ¿no? Yo sueño con mi abuela y mi abuela, según yo en el sueño, me dice que busque una editorial muy particular. Bueno, la cuestión es, desde luego, yo despierto, apunto el nombre, verifico en internet y sí, sí existe el nombre de esa editorial. Resumiendo un poco lo que pasó entonces, desde luego yo tenía una propuesta de libro, hice la presentación de esa propuesta a diferentes editoriales y desde luego, sin embargo, yo tenía la clara idea, porque así dictaba el sueño, que iba a haber una en donde yo iba a obtener la respuesta que necesitaba. Así que escribo la propuesta, la mando y en efecto, a diferencia de muchos editoriales que no te contestan, en esta obtengo una respuesta en 3 días. Es decir, en 3 días obtuve la respuesta que esperaba, excepto que el contenido de la respuesta no es el que yo esperaba, ¿no? Me contestan y me dicen, como muchas veces en las editoriales, gracias por su propuesta, pero no coincide con nuestra línea editorial. Fin de la historia, ¿no? Y es ese momento, ese instante en el que es como si se detuviera el reloj, que tiene una fecha en el calendario, que tiene una hora en el tiempo, donde tú eres sorprendido por algo que no viste venir. Hombre, yo estaba esperando una respuesta, pero no esa respuesta, donde además, pues la sorpresa es que no viene como con buenas noticias, ¿no? Es decir, no es agradable. Hay una sorpresa que no vi venir, no es agradable, todo lo contrario, es una amenaza, por lo pronto para algo que yo deseaba, por lo pronto para una necesidad que yo sentía. Y en el momento en el que viene esto, cuando me toma por sorpresa, en esos instantes, el asunto es que es como si me tomara tan desprevenido o desprevenida que la tensión aumenta y en esos instantes yo no veo una solución, pues ya me dijeron, aquí acabó, pero además tampoco lo verbalizo. Me acuerdo que en ese entonces, cuando esto ocurre, yo hablo conmigo misma, así ya sabes, como muy fuerte, como muy intensa, y digo, a ver, dijimos que no iba a pasar nada si nos rechazan, que yo creo en mí misma, que soy la primera que voy a ir por mis escritos, pero ciertamente aquello me había traído un dolor. Digamos que en ese momento uno no se pone a procesar con toda exactitud, me duele porque yo pensé, pero es que fue el sueño y mi abuela me dijo, no, no, eso no lo piensas, pero es una situación que instantáneamente marca un punto de altísimo estrés, estrés que desde luego en este caso traía un dolor emocional, pero que todo ocurre tan rápido, que además yo dije, no, esto no sale, yo soy fuerte, salgo adelante y lo voy a hacer. Y desde luego lo hice. Lo que pasa es que en ese punto yo no permití que abiertamente se expresara una emoción que mi corazón necesitaba que yo escuchara. Al día siguiente, porque los dolores en huesos y en columna muchas veces no esperan demasiado tiempo, al día siguiente solo pasaron 24 horas casi exactas, yo vengo manejando más o menos a la misma hora en que había recibido el correo, lo había visto el día anterior, y de pronto empiezo a sentir un dolor fortísimo en la columna, como esos dolores que digo que te dejan así como congelado por instantes. Uf, y puede ser que sean instantes, pero para uno dura muchísimo tiempo, eventualmente se fue. En el momento en el que el dolor vino, yo supe que tenía que estar conectado con lo que había vivido el día anterior, pero en ese momento no tenía tan claro qué era lo que había pasado. Desde luego, al punto en el que entonces yo me encontraba ya bastante conocedora y de hecho con práctica bastante avanzada en términos de descodificación biológica,
aun cuando no tenía frente a mí un diccionario que me indicara qué era lo que pasaba. Además, no era yo, digamos, el quiropráctico que puede ver exactamente aquí fue el dolor, de acuerdo, entonces es la dorsal 1, 2, 3, 4, 5. No lo tenía yo en ese momento, pero lo que sí tenía es una absoluta claridad de cómo los dolores que expresa el cuerpo siempre son dolores que se registran en el cuerpo físico como una bitácora, como una herramienta, digamos que lo que verdaderamente está comunicando es un dolor que ocurre en el corazón, un dolor emocional y desde luego un dolor del alma, ¿no? No hay dolor físico que no venga a evidenciar esta secuencia, dolor de corazón, dolor de alma. Bueno, lo que sí sabía entonces yo es que tenía que explorar y traté de recordar, ¿sabes? Que eso es lo que hacemos en la primera parte del trabajo en arqueología emocional, identificar ese momento, ese instante que nos marcó, que creó un antes y un después y que claramente en cuanto cerramos los ojos y nos preguntamos qué pudo haber ocurrido, que yo no vi venir, que me trajo una sorpresa que no fue agradable, que presentó una amenaza que viví en un instante en el que sentí en ese instante que no había solución y amenaza o digamos conflicto que en ese momento no pude verbalizar. Claro, me acuerdo entonces, regreso a ese momento en el que estoy frente a una computadora y frente a la computadora estoy viendo ese correo. Si yo consigo conectar con ese momento donde hubo un dolor, es como si yo bajara de la nube de la videoteca de mis recuerdos ese instante a través de la imagen que recuerdo. Es como si yo, digamos, obtuviera la llave de acceso a ese momento para revivirlo y para resentir aquello que en ese momento no dejé que saliera. Y entonces lo hago y puedo darme cuenta que mi dolor es porque creo que me equivoqué en la dirección, porque creo que me equivoqué en la dirección que tomé cuando aposté todo a que sería a través de ese editorial como las cosas iban a surgir. Lo cierto es que eventualmente cuando revisé en el diccionario, el significado que estaba inserto entre dorsal 9 y 10, que era en la zona donde yo sentía el dolor, fue enorme mi sorpresa, pero al mismo tiempo clara y contundente la conclusión de quienes a veces tenemos un dolor en esa zona, que en efecto se reporta como un dolor relacionado con esos momentos o conflictos en los que sentimos que perdimos la dirección. Y bueno, por supuesto creo que con este ejemplo me encuentro lista para llevarte al caso que he elegido para compartir el día de hoy, porque, o sea, digamos que no hay mucho más que aclarar respecto a estos dolores. Ahora ya voy al ejemplo, que siempre van a estar conectados con algo que ocurrió primero en el terreno de nuestra interacción con el mundo exterior. No importa lo intenso que sea tu dolor, y hay personas que en ocasiones me dicen, bueno, yo siento este dolor porque tuve un accidente y entonces lógico atribuir al accidente el dolor que tengo. Bueno, pues aún en el caso de accidentes, he observado cómo el accidente es un evento que ocurre y si allí a raíz del accidente se genera un problema físico que reporta dolor en los huesos, lo que es un hecho es que tiene que haber un precedente emocional a ese momento. Siempre lo hay. También tenemos un podcast muy específico sobre accidentes. Si es tu caso, recomiendo lo veas. Pero bueno, finalmente lo que quiero decir con esta introducción es que siempre hay una causa emocional detrás de eso que estamos viviendo. Si el dolor es crónico, si es sumamente intenso, si a veces se calma un poco y luego regresa, lo que suele ser crónica es una manera específica de ver la vida, de interpretar el mundo, que recrudece porque tiene sus altibajos en ciertos momentos.
razón por la cual queremos a través de este trabajo ir revisando la bitácora de la última vez que viviste esto, qué fue lo que ocurrió alrededor de ese momento. Y en términos de descodificación, lo que vamos a buscar son vivencias con estas 4 características generales: amenaza, no la vi venir, porque pueden haber amenazas que yo sé que se van a presentar o se pueden presentar y entonces me preparo. Bueno, no, se necesita que yo no haya visto venir esto, una gran sorpresa digo que no está padre, que no es linda, que no es bonita, es decir, es una amenaza, se concreta la amenaza, yo pienso, siento en ese momento que no hay forma de resolverlo y a lo mejor sí hay una solución, pero en ese instante para mí no existe y en ese momento, que es como si ocurriera un momento traumático, yo lo que estoy viviendo no lo verbalizo. Quizás después se lo cuente a alguien, pero en ese instante, si yo no lo verbalizo con estas 4 características genéricas, lo que vamos a hacer es buscar cuál es digamos, el código específico que se está asociando al dolor particular que reporta tu cuerpo. Y estos genéricos con los diferentes códigos que asociamos a las partes del cuerpo es lo que nos permite dar un marco general para que la persona conecte con eso que es lo primero que viene a su mente al escuchar esto, que pudo haber ocurrido en el tiempo previo al momento en el que ocurrió un dolor o en el que un dolor se intensificó. Bien, pues voy a pedir aquí entonces que me ayuden a hacer una breve pausa a fin de compartir datos de contacto. Ofrecemos servicio de asesoría, consultas en descodificación, arqueología emocional, usualmente una primera parte de trabajo con la mente consciente y una segunda parte que en mi experiencia es sumamente útil para ir a buscar en la mente no consciente recuerdos que muchas veces no aparecen cuando estamos conversando, ¿no? De esta manera, pero que muchas veces en el caso de los dolores están allí por una razón particular, y es que el no consciente prefiere guardar la memoria de lo que ocurrió en un punto en el que ya ni siquiera tenga contacto cotidiano con lo que estamos viviendo. Bueno, pues entonces, sesiones en descodificación y arqueología. Arqueología para mí es el nombre completo que integra este trabajo que hacemos cuando estamos buscando la causa raíz detrás de una enfermedad, de dolores intensos, de padecimientos, desde luego, o incluso de situaciones repetitivas que uno no comprende por qué se siguen repitiendo en la vida. Vamos a poner aquí los datos de contacto y en cuanto regresemos tengo para ti el caso de hoy, el caso de una persona con dolores en huesos tan intensos que había probado absolutamente todo, incluso la marihuana, para resolver ese dolor y ni con eso se acababa de evitar. Hoy en arqueología emocional estamos hablando de descodificación biológica y dolores en los huesos. Ya volvemos. Bueno, pues estamos hoy en una transmisión especial, en una transmisión diferente. Estoy en un retiro acá en la montaña, pero desde luego con el deseo de aprovechar la oportunidad que hay en algunos tiempos libres para grabar esta información y compartirla contigo como cada semana hacemos, y poder tener la oportunidad al conectar contigo, pues de transmitir información de casos como esos que veo durante la semana, que me hacen pensar que si hay una persona para la cual la información fue liberadora y relevante, entonces debe haber muchas más personas que se verían beneficiadas de escuchar esta historia, así como de la manera que usamos para proceder cuando queremos encontrar la causa raíz detrás de un gran dolor. Es el tema del día de hoy, un dolor en los huesos, en el sistema esquelético, y todo lo que podemos leer atrás de esto y el procedimiento, la técnica que sugerimos aplicar para poder liberar un dolor
que usualmente si se genera o se reporta a través del cuerpo, decimos que está ligado a un dolor de corazón, a un dolor del alma. Durante el ejemplo me explicaré mejor en relación a qué es lo que significa esto. Dolores que muchas veces no dejé salir por completo. O sea, quise ser fuerte, ¿no? Como en el ejemplo que te ponía de mi caso, no lo dejé salir. Pero naturalmente si yo dejo un dolor a medio expresar o sin expresar, que de alguna manera tiene una energía, esta energía se queda dentro del cuerpo y esa energía va a estar buscando nuevas oportunidades para salir afuera. Si yo ya he hecho una costumbre en mi vida el no expresar o el pensar de una cierta forma, ciertas ideas, conclusiones o interpretaciones que resulta que me lastiman, pero encima no las expreso, el dolor me va a ir acompañando y ya la intensidad del dolor pues va a ser simplemente una consecuencia de las vivencias que tuve yo en un momento determinado, pero de base está una forma de ver el mundo y un primer momento en el tiempo que posiblemente en el día a día pues ni siquiera es algo de lo que me esté acordando y con toda seguridad es algo que ni siquiera es que yo vea relacionado con este problema, pero una situación que en definitiva subyace a esos dolores que se vuelven continuamente más intensos y que va a haber un punto en el que está la intensidad del dolor que me va a llevar a buscar muchas otras alternativas. Y en ocasiones vienen personas conmigo que vienen en busca de respuestas porque los, digamos, mecanismos o caminos que han abordado no han acabado de ser suficientes para que ellos puedan liberar el dolor que sienten. Y si ese es tu caso, como el caso del hombre que me permitió esta semana entender lo que puede significar para alguien vivir con un dolor tan intenso, pues la dedicación de esta segunda parte del podcast, para él mi agradecimiento al permitirme pues tomar información que convierto ahora en un podcast para que podamos llegar a muchas más personas. ¿En qué consiste el caso que yo te quiero compartir hoy? Bueno, se trata de un hombre que representaría a una persona entre sus 50, 60 años, que ha conocido lo que significa el dolor en los huesos, pues desde tiempos inmemoriales, por lo pronto para él, por lo pronto para su experiencia. ¿Desde cuándo? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste dolor, no? Comencemos por esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste dolor o cuándo fue la primera? Se trata de dos pivotes que vamos a emplear para hacer un viaje en el tiempo. La última vez que sentiste dolor o la primera vez que sentiste dolor. Y lo que vamos a estar haciendo es empleando una técnica que se llama puenteo afectivo para viajar en el tiempo a través de la emoción que reconozcas, bien sea la última o la primera vez que estuvo involucrada, para que podamos observar en la trayectoria de esos momentos que desde luego se recuerdan porque el dolor es tan intenso como que muchas veces es incapacitante, no me puedo mover, como el caso que hoy te voy a contar, como el caso de una mujer con quien trabajé hace algunas semanas, que los momentos de dolor intenso son tan fuertes que acaba en el hospital, ¿no? Y seguramente cada quien tendrá su propia historia, su propia cronología, pero por más que en ocasiones uno piense que la memoria va a fallar, el dolor cuando es tan intenso marca, graba escenas, imágenes que yo puedo recordar si me lo propongo así y que con solo acceder a la imagen de ese momento donde yo sentí dolor intenso, me permite como si fuera la puerta de acceso, esa imagen, acceder a una escena, volver a revivir con la imaginación y al mismo tiempo sentir, volver a sentir esa emoción que en ese momento se grabó.
Vamos con el ejemplo. Bueno, pues lo primero que me dice este hombre en términos de contexto es que haciendo memoria, en realidad, pues prácticamente desde que inicia su vida adulta, él siente dolor, dolor sumamente intenso. Me refiero a dolor que él siente localizado en la parte derecha trasera, ¿no? En la espalda. No es la columna, de eso está claro, de eso está seguro. Y pareciera, si viéramos una imagen del aparato del sistema esquelético, que esto está ocurriendo del lado derecho en el omóplato, ¿no? Donde alguien diría, es como si de ahí colgaran nuestras alas, ¿no? Si las tuviéramos, bueno, pues del omóplato derecho, pero se transmite de acuerdo con su experiencia en esa primera ocasión, o sea, pulsa el omóplato con un dolor muy intenso, las rodillas y los pies, al punto que en esa primera ocasión, cuando él tenía 18 años, el dolor le impide moverse. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa porque hay toda una simbología implícita en el hecho de las partes del sistema esquelético que están involucradas. Está involucrado el omóplato, están involucradas las dos rodillas y están involucrados los pies. Y al mismo tiempo está bloqueada la función que permite el desplazamiento. Él no se puede mover realmente en ninguna dirección. Ya solo con el hecho de la función que se está bloqueando, que está impedida, empezamos a plantear hipótesis de qué es lo que puede estar aquí ocurriendo. Y en este caso, una sola pregunta con esta descriptiva del diagnóstico que él vive, nos puede ayudar así en una pregunta a ir inmediatamente a un punto o un elemento que está allí ligado y que posiblemente él o en tu caso tú no había visto así. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurrió cuando tú tenías 18 años aproximadamente en ese tiempo? Que desde luego vamos primero con los 4 genéricos, fue una sorpresa, pero una sorpresa sabemos que no fue agradable, fue una amenaza. Por cierto, no la viste venir, ¿no? Si es sorpresa, no la vi venir, fue una amenaza y no encontré solución para esto que amenazaba una necesidad o un deseo. Al mismo tiempo, cuando esto ocurre, yo no lo puedo verbalizar. Son nuestros 4 genéricos, pero ahora añadimos el significado que nos entrega el sistema esquelético. Él no se pudo mover. Por cierto, de los dos lados. O sea, no podía mover ni el lado derecho ni el lado izquierdo, rodillas y también los pies comprometidos. Cuando yo le hago esta pregunta general, ¿qué fue lo que pasó en ese momento en tu vida? A él, como le puede ocurrir a otras personas, por un momento duda, por un momento, como muchos decimos, pues no sé, no me acuerdo qué pudo haber pasado. Pero lo más sencillo que puedes hacer es cerrar los ojos y conectar con ese momento, esa escena que viene a tu mente cuando ese dolor intenso se está presentando, porque eso sí que lo recordamos. Y ya que yo bajo de la videoteca de mis recuerdos ese momento, ese instante, el hecho de que me vuelva a digamos, a conectar con el recuerdo, es como si me permitiera abrir una puerta, entrar a ese momento y en ese punto, claro que puedo recordar dónde estoy, qué es lo que está pasando en mi vida en este momento y así iniciar, digamos, la proyección hacia atrás para recordar qué pudo haber ocurrido en los días previos que limitara mi capacidad de movimiento, es decir, qué pudo haber ocurrido que me prohibiera ir en la dirección que yo anhelaba. Él no se puede mover en ninguna dirección, por cierto. ¿Qué pasó? ¿Puedes tú recordar qué pasó en tu vida en ese momento que impidiera tu movimiento? Él tenía 18 años, se acuerda de cuando están ayudándolo a bajar las escaleras y claro que entonces lo recuerda y me dice sí. En ese entonces, a mis 18 años, yo había estudiado, él había estudiado cocina como chef y de hecho tenía un restaurante, el restaurante estaba andando bien, era su pasión y él no quería estudiar en la universidad, pero su padrastro, ¿no? Su padre, digamos, el esposo de su mamá,
decide que es algo que no es opcional, es decir, que ir a la universidad a estudiar no es algo que un joven de 18 años puede decidir, es que tiene que ir. Y desde luego estoy segura que su historia representa la de muchas otras personas que llegado a ese punto dicen, no sé qué quiero hacer. Y como no, o sí sé qué quiero hacer y sé que no es eso que quieren que yo haga. Bueno, la cuestión está que entonces el cuerpo refleja ese dolor, porque, sabes, muchas veces el dolor que hay, él no se podía mover, recuerdas, en ninguna dirección. La dirección que marca el padre que tiene que seguir, que por cierto es impulsada por su madre, es una dirección universitaria que él no quiere seguir y eso duele. Al punto que él se presenta a la universidad, se registra, pero no va a clases. Es doloroso tener que ir a algo que no está en la línea de su corazón, que no se alinea con lo que su alma quisiera, con lo que su alma siente que es el camino, la dirección a seguir. Y por otro lado, al mismo tiempo, la dirección de lo que él quiere hacer está impedida. Es decir, ni en una ni en otra dirección. En la que quiero no puedo moverme, eso me duele. En la que no quiero, pues también me duele moverme. Y no voy a moverme en ninguna de las dos. Es el lenguaje no consciente que está involucrado detrás de esto, que con solo mirar la función impedida podemos empezar a trabajar en descodificación. Y digo que solo es la pregunta de salida que sin embargo tiene muchísima información relevante para él. Y su caso me recordó el de una joven que en su tiempo me ha pasado, sabes, varias veces trabajar con jóvenes que estando ya en el momento o en la etapa de decidir qué hacer con su vida, pues uno es muy chico, ¿no? A los 18 años, cuando estas cosas normalmente uno las tiene que decidir, pues es un tiempo en el que uno, por supuesto, no ha acabado de saber quién es uno, cuál es su lugar en el mundo, y muchas veces sí sabes qué no te gusta, pero a veces te gustan muchas cosas, o definitivamente también he visto personas que no se quieren equivocar y por lo mismo no quieren ir en una dirección que no es la de su corazón y quieren hacer una pausa. Sin embargo, esto de las pausas y de no saber qué dirección tomar cuando llega esa edad, pues no es algo que sea muy bien visto por muchos padres. Bueno, ahora, ¿te puedes imaginar que si así comienza el trabajo con una pregunta que ya se vuelve reveladora, si profundizamos un poco más en los significados que aquí están involucrados, pues vamos a obtener muchísima más información que resulte de utilidad para permitir que se exprese un dolor que lleva atrapado en el cuerpo muchísimos años. En esta ocasión, en este ejemplo, los dos lados estaban involucrados, ¿no? En el caso de los pies, de las rodillas, pero hay un elemento que sí muestra una lateralidad, que es el omóplato. Por cierto, los problemas que hay en pies normalmente marcan una simbología de conflictos en relación con la madre. Normalmente pies son conflictos con la madre porque es la parte del cuerpo que está en contacto con la tierra como el símbolo de la madre naturaleza, ¿no? Entonces pies normalmente problemas o conflictos que se viven en relación a la madre o a la figura de madre. Puede no ser una madre, puede ser una esposa que sin embargo lleve el rol de madre. ¿Me explico? En la simbología de aquello que él vive, cuando está el omóplato involucrado, puede ser el derecho, puede ser el izquierdo, pero cuando hablamos de omóplato en general, esta es una zona, decía, donde si hubiésemos sido ángeles, en la zona en la que estarían ubicadas las alas. Y por mismo motivo esto tiene inmediatamente un primer posible significado y se refiere a esas personas que sienten en algún momento de su vida un conflicto, una emoción, una vivencia ya atravesada, como si algo les atravesara el corazón, porque no pueden volar en la dirección que quisieran, en la dirección de esos sueños que se alinean con lo que quiere el corazón. Y lo que me parece de más importante explicar aquí es que si bien en el caso de este joven, de este señor ahora, el problema inicia a los 18 años, posiblemente entonces se presenta el primer gran momento a partir del cual
empieza la escena a repetirse. ¿Qué significa esto? Que es posible que en su vida continuamente vea las situaciones a través de unos lentes que se grabaron en ese momento y la interpretación es, no importa lo que intente o lo que haga, siempre hay algo que me impide volar o andar en la dirección, moverme en dirección de lo que anhela el corazón, con todo el dolor que eso puede significar. Dolores crónicos que he observado como muchas veces se repiten hasta en los casos más mínimos o en las situaciones, digamos, cotidianas que parecerían no relevantes, ¿no? Porque si el dolor se ha cronificado, puede ser que entonces hoy yo planeaba que este proyecto lo voy a conducir en esta dirección, me voy a mover en esta dirección, pero mi jefe viene y me dice que no, que esa no es la instrucción general de la gran dirección, sino que lo tenemos que mover en otra dirección. Y esta sola metáfora de no puedo ir otra vez, algo me bloquea a ir en la dirección de lo que anhela, por lo pronto lo que anhelaba mi mente, ¿sabes? Empieza a volverse un dolor crónico. Hay dos significados adicionales que me gustaría agregar en la explicación del podcast de hoy, que pueden ser también tremendamente reveladoras, estas dos connotaciones, estos dos significados, de aquello que necesitamos explorar para permitir que se libere el dolor. La primera es la connotación de la lateralidad. Lateralidad, ¿en qué sentido? Que el omóplato de él que está reportando el dolor es el derecho. Bueno, nosotros damos lectura a la lateralidad de acuerdo con, digamos, lo que nos indique tu hemisferio dominante, que no es más que si eres zurdo o diestro. El caso de este hombre es importante y es relevante porque lo que él me dice es, mira, yo soy diestro, pero creo que debía haber sido zurdo y sin embargo me lo impidieron, no permitieron, fíjate desde cuándo, ¿no? Que me moviera en la dirección de lo que yo anhelo. Bueno, si tú estás en este caso o si tú eres zurdo, lo que normalmente vamos a hacer es una pequeña prueba para verificar esa dominancia más allá de los pensamientos, que es lo que nos dice el lenguaje del cuerpo. Por un momento ayúdame a hacer esto, vamos a aplaudir, ¿de acuerdo? Hagamos aplauso, haz el aplauso, asegúrate de hacerlo antes de que yo te explique cuál va a ser el significado de esta prueba. Bueno, aplaudimos con las manos juntas, claramente con las dos, pero en el aplauso hay una mano que recibe y otra que es la que genera el aplauso. Aunque desde luego unimos las dos manos, normalmente no aplaudimos así, sino que hay una que recibe, aunque se muevan las dos, y otra que es la que genera el golpe. Si te das cuenta, en mi caso yo utilizo la derecha para dar el golpe, incluso se puede observar porque hay un pequeño desfase, ¿no? Entre la mano izquierda y la derecha, y con la izquierda recibo. Así es como aplaudo, y si quiero hacerlo más fuerte, la prueba me permite comprender y desde luego, digamos que confirma que mi lado dominante es aquel con el que doy el golpe. Si te dijeron que era zurdo, pero tú escribes con la derecha o si crees que debiste haber sido lo que fuera, conviene hacer la prueba para observar qué te dice el lenguaje del cuerpo, porque nadie nos está forzando a aplaudir. Hay otras más, otras pruebas más que se pueden hacer. Esta me parece que es una de las más simples. Incluso casos de personas que se dicen ambidiestras, esta puede ser una prueba útil. ¿Para qué propósito? ¿Para qué efecto? Para validar. Si tú eres diestro y el dolor viene en el omóplato derecho, lo que esto revelaría es un problema con algo o alguien que no te deja volar. Yo soy diestro, aparece en el lado derecho, y ese alguien o ese algo se relaciona con una autoridad. Puede ser una autoridad que no me deja volar, por ejemplo, en su caso de él, el padrastro es una autoridad que no lo deja volar. O con una autoridad, por ejemplo, en el trabajo, un jefe,
¿no? Si revisamos ya luego la historia subsecuente, pues habrá seguramente allí muchísimos momentos donde el dolor se reportaba por la relación con una autoridad que no dejaba ir en esa dirección de lo que se anhelaba. Y decía hace un rato lo que la mente quiere, pero es que muchas veces también en los trabajos está involucrado nuestro ánimo, nuestra motivación, lo que haría al corazón sentirse expandido, ¿no es cierto? Y bueno, sin embargo, digamos, autoridad, padre, también pueden ser a mano derecha algún tipo de impedimento para moverse en la dirección deseada o para volar, emprender el vuelo, metafóricamente hablando, que venga por una prohibición o un impedimento de un amigo, de un hermano, que aparecen para una persona diestra del lado derecho. Para una persona diestra, si esto estuviese apareciendo en el omóplato localizado en el lado izquierdo, tu lado izquierdo, esto nos estaría reflejando un dolor producido por un conflicto, una situación que no me permite despegar, volar, moverme en dirección de los sueños, de lo que anhela el corazón, y esa figura ahora es la madre o los hijos o los proyectos o las mascotas, ¿no? Entonces, con esto vamos armando todo un cuadro de interpretación alrededor del problema que la persona nos ha presentado. Y por último, pero no menos importante, querría explicar que el ejemplo que pongo aquí con omóplatos, o decíamos, ¿no? Que están los pies involucrados, pies son madre, pues claro, en su caso, a ver, el padre adoptivo, ¿no? El padrastro es quien le pide que acuda a la universidad, eso es irrefutable, al menos desde la perspectiva que el joven tiene en ese momento, decisión que además es soportada por su madre, que se expresa en los dos pies. Pero puede ser que en tu caso el problema no sea un omóplato, no sea una rodilla, no sea un pie, sino que sea algún otro hueso. Decía que normalmente los dolores de columna son de los más intensos, de los que se vuelven más insoportables. Y sabes, hay una estadística de operaciones en columna que habla de un 70% de las operaciones fallan. Si las operaciones fallan, si los medicamentos ya no pueden hacer más por mí, ¿qué otra cosa puedo hacer para poder liberar este dolor que no se soporta en mi cuerpo? Bueno, ¿qué recomendamos hoy entonces? Como un complemento, no un sustituto de la orientación médica, sino como un complemento que se puede volver desde la perspectiva emocional una gran piedra angular. Verificaríamos o sugeriríamos revises tus pensamientos, tus pensamientos, esas ideas que a lo largo del día tienes, porque a través de lo que pensamos es como leemos lo que luego le hace daño al cuerpo. En el caso del sistema esquelético, siempre, siempre, no importa cuál sea el hueso involucrado, reporta un conflicto de valorización o una desvalorización. ¿Qué es una desvalorización? Se trata de esos momentos en los que no nos sentimos bien con nosotros mismos. Es decir, sentimos que no hicimos algo adecuado, que no pensamos algo adecuado, es decir, algo hicimos, dijimos, pensamos que no era lo correcto y esto nos hace sentir mal con nosotros mismos. No es que uno diga, ah, pues ahora valgo menos, porque normalmente no se piensa así, no con esa terminología, pero esta es la terminología que empleamos y la que por lo tanto hoy yo quiero recomendar que utilices para poder ir cachándote en esos momentos que luego contribuyen a los dolores que reportan los huesos. Tenemos una triada, una primera triada de posibilidades, las cuales normalmente siempre vienen juntas. Yo me siento mal conmigo mismo o conmigo misma por cualquiera de tres cosas. Uno, hay algo que sí dije y que creo que no debía haber dicho. ¿Según quién? Según yo. Nada más. Hay algo que sí hice y no debí haber hecho. ¿Según quién? Según yo. Para empezar. Luego puede ser que el exterior me lo confirme o me lo diga, según yo. Pero el primero o la primera autoridad que viene a decir no debí
soy yo. Esa voz de Pepe Grillo que guardamos adentro. No lo debía haber hecho, no lo debía haber dicho. Y la tercera, sí pensé algo y no lo debía haber pensado. Atención a ese tipo de momentos en el día en el que me castigo, ¿sabes? Es como si yo mismo me latigara con pensamientos, que es como un látigo que viene a provocar ese dolor que reporta el sistema esquelético. La última vez que sentiste dolor, ¿qué fue lo que alrededor de ese momento pensaste, viviste, que no, según tú, no debiste haber dicho, hecho o pensado? Pero la tríada positiva, digamos, tiene también una contraparte negativa, llamémosle así hoy. Seguramente, porque también viene combinado, también a veces el que siente estos dolores, digo que son como látigos, los pensamientos que operan sobre el sistema esquelético, operan en otra dirección y es la de los nos. Es decir, no pensé algo y lo tuve que haber pensado. No dije algo y lo tuve que haber dicho. No hice algo y lo tuve que haber hecho. ¿Según quién? Según yo. Según un yo que vive, sabes, en aquellos lugares del Olimpo donde están los dioses perfectos, pero no los seres humanos. Así que ya sea que sean situaciones o cosas en las que al hacer, al decir, al pensar, te latigues porque no lo debiste haber hecho, o ya sea que el conflicto sea el opuesto, dije o pensé cualquiera de estas alternativas o una mezcla, que normalmente es una mezcla, son las que están provocando ese dolor que se siente como un latigazo en un instante donde hay un umbral de lo tolerable que se supera. Y finalmente, entonces, con esto cerramos hoy esta explicación, porque el umbral que supera lo intolerable en el terreno de lo físico se vuelve tan solo una expresión metafórica de un dolor emocional que ha superado el umbral de lo tolerable para tu corazón. Como una forma de reconsiderar lo que estamos haciendo, como una forma de replantearnos que nosotros somos los primeros que tenemos esa fuerza interior para movernos o para volar en la dirección de lo que anhela el corazón. Y que podemos entender lo que ocurrió con la historia de este hombre cuando tenía 18 años. Es como si lo pudiéramos volver a ver. Y como si al verlo, él pudiera volverse a meter en la escena y liberar ese dolor que con total seguridad, en ese momento, cuando alguien le prohíbe moverse, no puede expresar y entonces su cuerpo es el que le viene a reportar. Hoy, cuando él tiene cerca de 60 años, puede hacer este trabajo porque si bien desde luego el pasado no se puede cambiar, la experiencia, mi vida personal, mi experiencia con cientos de pacientes me indica que el pasado sí se puede reeditar. ¿De qué manera? Yo bajo de la videoteca de mi información personal ese momento, ese instante que me marcó, siento ese dolor físico, lo recuerdo, conecto con el momento previo en el que algo impidió, en el caso de hoy, que me moviera en la dirección de lo que anhelaba mi corazón y me permito con solo recordarlo empezarlo a exhalar. No hace falta volver a llorar. Hay personas que de hecho no es llorar el mecanismo a través del cual expresan emociones. Yo puedo tener al lado de mí una hoja y simplemente tomar la hoja, ¿no? Como hemos hecho en otras ocasiones, la rompo, permito romperla, lo que necesite para expresar ese dolor. Y atención aquí, porque esto me parece que también es muy importante considerarlo, que no se trata de ponerse a llorar como diríamos a moco tendido.
¿A qué voy con esto? No se trata de bajar de la biblioteca el momento y llorar en exceso y a rienda suelta sin sentido. Se trata simplemente permitir que se exprese ese dolor. Puede ser que yo ponga música, puede ser que yo escriba, puede ser que haga un dibujo y a través de mi dibujo y una música de fondo me permita ir soltando esa emoción. Estos recursos tienden un puente para que las memorias no conscientes regresen y en el consciente yo las pueda reevaluar. Poner música y escribir al mismo tiempo, bailar y estar haciendo, por ejemplo, una pintura, son recursos que se conocen en arte terapia como recursos que permiten la conexión creativa que hace entonces que estas memorias puedan regresar. ¿Y por qué necesito soltar el dolor que guarda el cuerpo? Por dos razones. En primer lugar, la energía que se queda va a buscar nuevamente una forma de expresión. Y si viene una nueva y una nueva y una nueva y yo no permito que salga, adivina, el dolor se va a intensificar. Pero hay otra razón sumamente importante por la que para mí es vital que aquel que esté en el proceso de descodificación, más allá de encontrar la causa general, ¿no? Ok, a mí, por ejemplo, en este caso, en el caso del día de hoy, me duele no poder ir en la dirección de lo que quiero. Ya lo entendí, sí, pero el asunto es que esto se trata de emociones y las emociones no se resuelven porque ya me di cuenta de qué es lo que está pasando. Lo primero es que libero esa emoción y lo segundo, y vital, en un proceso de arqueología emocional. Cuando me vuelvo a meter en esa escena, cuando el joven regresa a ese momento, a sus 18 años, él puede ser el primero que es plenamente empático con aquello que ocurrió. Él puede ser el primero que va y abrace de vuelta a ese joven que tan solo tenía 18 años y que quería ir en una dirección y que creía que no iba a poder hacerlo. Al abrazarse, me refiero con esto a mirarte con empatía, con amor, desde luego todo menos látigo, ¿no? Justo lo opuesto, con máximo amor compasivo e incondicional, por lo que haya ocurrido, por lo que esté ocurriendo, por lo que dijiste, por lo que no dijiste, por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que pensaste, por lo que no pensaste. Cuando yo puedo llegar a ese punto del tiempo, cuando me puedo retomar, mirar a ese niño a los ojos, imaginar que lo estoy haciendo y transmitir amor desde mi corazón a través de mi vista para ese joven, yo puedo recordarle que la vida es una colección de instantes, que esta colección de instantes viene para permitirnos experimentar y que en la acumulación de experiencias es donde ganamos una nueva conciencia. Ahora él ya no tiene 18 años. Una vez que él libera el dolor de ese momento, una vez que lo entiende, escucha el reclamo, porque detrás de cualquier dolor siempre hay un reclamo. ¿Por qué no me dejaron ir en la dirección de lo que yo quería? Y apunto, y apunto, y apunto, pero cuando apunto, como sabes, regresan tres y va uno afuera. ¿Por qué no me dejo ir en la dirección de lo que yo quiero? Y cuando tiene la liberación emocional y la pregunta a la mano, ¿está equipado o está equipada? Para que la siguiente ocasión en que quiera ir en una dirección que quizás no sea la convencional, no corresponda al sueño de papá, de mamá, no corresponda a aquello que mi mujer o mi esposo estaban pensando, que en cualquiera de esos momentos él pueda retomar a su corazón, preguntarle al corazón qué es lo que quiere, cuál es el rumbo y la dirección que quiera tomar. Y recuerde que al amarse, al haber ganado esta conciencia, al mismo tiempo también aumenta su poder interior. Amor y poder interior, junto con conciencia o sabiduría, son o forman una llama en el corazón que permiten cuando uno se eleva que los otros se incrementen para que él sepa que en la fuerza del corazón es donde va a encontrar esa potencia que ha buscado para moverse en dirección de lo que anhela el corazón. Y no importa que tengas 50, 60 años, no importa que tú tengas 80 o 90, si sigues vivo, es porque sigues con ideas, con anhelos, que es momento de retomar
dolores a través del sistema esquelético, hablan de la importancia de tomarnos en las manos, de tomar el corazón, de ser los primeros que nos valoramos y no importa lo que haya ocurrido, siempre volver a brillar. Y yo deseo que con esta producción haya llegado para ti el mensaje que necesitabas justo hoy escuchar, tu corazón, o la información que un ser querido, un amigo o un familiar podría estar esperando. Y me encuentro a tus órdenes. Mi nombre es Maru Méndez y vamos a poner para acabar los datos de contacto. Trabajamos, sí, nos lo preguntan muchas veces, a distancia, por supuesto, vía Zoom. Y todo este trabajo es, por supuesto, factible de hacerse así a distancia. Te agradezco si nos sigues continuamente, el que me hayas acompañado en el retiro, en este lugar tan fantástico. Te mando un gran saludo y ya la próxima semana volvemos al escenario habitual con Sergio. Ojalá decidas volver a acompañarnos en una semana cuando el tema será el que el propio destino nos vaya indicando. Hasta entonces.